Todos hemos oído hablar de la peste negra. Este triste episodio de la humanidad ha aparecido en numerosas obras literarias y en películas. Sin embargo, la literatura sobre la epidemia se remonta hasta el mismo siglo XIV, cuando Giovanni Boccaccio, superviviente de la gran mortandad de la ciudad de Florencia, concibió su novela, El Decamerón, como una serie de cuentos cortos que se relatan unos amigos, recluidos en el campo para huir de la pestilencia. La novela empieza con una vívida descripción de la epidemia, que constituye uno de los más elocuentes testimonios de la calamidad que supuso para la población europea. La realidad fue más terrible que la ficción. Entre 1346 y 1353, tuvo lugar en Europa el punto álgido de una pandemia extraordinariamente agresiva, que acabó con al menos un tercio de su población. La peste es conocida como la plaga más destructiva de la historia de la humanidad. La rápida propagación y la letalidad de esta enfermedad bacteriana la han convertido casi en un mito. Se estima que, en este periodo de apenas 7 años, la peste negra acabó con la vida de 25 millones de personas en Europa y entre 40 y 60 millones en África y Asia, más que cualquier otra epidemia o guerra conocida hasta ese momento. Durante aquellos aciagos años, la muerte negra era tan temida como desconocida, y hubo muchos e infructuosos intentos de luchar contra ella. Boccaccio nos habla de millares de muertos, en una sola ciudad, de esposos que abandonaban a sus mujeres, y viceversa, por miedo al contagio, e incluso padres que dejaban a sus hijos agonizando en el lecho, solos, sin atención ni cuidado. Nos cuenta de fosas comunes cargadas de muertos, de sepelios rápidos y furtivos, con apenas sacerdotes y con ningún pariente presente para llorar al finado. Da testimonio de la rapidez con que la muerte llegaba, silenciosa, casi sin aviso, del horrible tormento de los enfermos, de la soledad de los moribundos, del caos, del terror, de la confusión. Esto fue la peste negra, la epidemia más tortuosa y letal de la historia de la humanidad. En este video, trataremos de darte todos los datos sobre este terrible episodio, las conjeturas de los médicos y la virulencia de la enfermedad. La Europa del siglo XIV era una tierra eminentemente mercantil. Lejos habían quedado los primeros siglos del medievo, donde la economía era predominantemente local y prácticamente de subsistencia. En efecto, hacia el siglo XI, todo empezó a cambiar. Los burgos adquirieron nueva fuerza con la reactivación de la economía. Apareció la clase burguesa, y con ella adquirieron nueva vitalidad e importancia las rutas mercantiles, que ahondaban sus raíces en la lejana Asia. Una de las rutas más importantes, como la ruta de la seda, que partía de China, recorría todo el continente asiático y desembocaba en Europa. Concretamente, terminaba en las ciudades italianas, que se habían erigido como auténticos líderes en el comercio internacional. Uno de estos centros receptores era Venecia, que por su situación geográfica constituía la puerta de entrada de los productos de Oriente. Entre 1346 y 47, un ejército mongol estableció un asedio a la ciudad asiática de Cafa, ubicada a orillas del Mar Negro, que en aquel tiempo era una colonia mercantil genovesa. Según el cronista Gabriele de Musis, los asiáticos se dedicaron a lanzar dentro de la ciudad a sus víctimas de la peste mediante potentes catapultas. Supuestamente, esta fue la manera a través de la cual los genoveses de Cafa se contagiaron de la enfermedad y que más tarde trasladaron a sus hogares, en Italia. Sin embargo, se desconoce con seguridad el foco original de la pestilencia. Algunos historiadores, como Ole J. Benedicto, insisten en que su origen fue el mismo Mar Negro, concretamente la península de Crimea, ya que no se encuentran registros de ningún foco en las regiones más cercanas a China. Por lo tanto, es poco probable que la enfermedad viajara a través de la ruta de la seda, como han sugerido otros investigadores. Sea como fuere, el hecho es que en 1348, la pestilencia estaba ya en Europa. La pandemia se movía con una rapidez extraordinaria en comparación con las otras epidemias de la antigüedad, y a mediados de aquel fatídico año, ya había arrasado la mayor parte de los territorios europeos. Las cifras son aterradoras. Solo 2 habitantes de cada 10 escapaban a la muerte. El terror no había hecho más que empezar. Europa había dejado muy atrás los llamados